emergencia, miren las negritas, potencialmente reversible. O sea, lo pueden solucionar, pero lo van a solucionar siempre y cuando lo trabajen de manera inmediata. O sea, no cuando ustedes quieran, sino lo más pronto posible. ¿Y cómo se soluciona? Con el RCP. ¿Alguien aquí ya sabe esto? ¿No? ¿No se clase de esto? Entonces, miren, la forma de solucionar esto es con el famoso RCP. Y es que yo siempre les digo, y les decía en la clase anterior, uno puede aprender esto mucha y les juro que cuando los pacientes se les cae y lo miran ahí medio muerto frente a ustedes en la clínica, se les olvida la clase, se les olvida que la respiración, o sea, hay que tener mucho temple para esto y lamentablemente uno averigua cómo uno responde, pasa, ¿no? Pero espero Dios que nunca nos pase, ¿no? Entonces miren pues, la consecuencia inmediata del famoso paro cardiorrespiratorio es esto: no llega sangre al cerebro. Por lo tanto, ¿se recuerda la clase anterior? Si la sangre no llega al cerebro, ¿qué le pasa al paciente? Se desmaya. O sea, si no llega sangre al cerebro, ¡pum!, el paciente se desmaya. Y por lo tanto, ahí es donde ya tenemos el problema, porque si el paciente está ahí tirado, sin suficiente sangre en el cerebro, entonces comienza el daño irreversible. O sea, mientras más tiempo pasa el cerebro sin sangre, más riesgo hay de que el daño de neuronas que pasa sea irreversible. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tendrían ustedes entonces para que ese daño no sea irreversible? 3 minutos. 3 minutos. Para que reaccione el paciente desde que... Ahí estamos hablando de tiempo. No me voy a meter tanto a esto, porque la verdad es que la idea es no aburrirnos con estas cosas, ¿va mucha? Pero miren, pues, el paro cardiorrespiratorio implica 3 cosas. Uno, que el gasto cardíaco se detiene, o sea, no va a latir, como no late, por lo tanto, entonces el corazón ya deja de funcionar como una bomba y la circulación se detiene. Sí. 2, hay hipoxia. ¿Por qué? Porque ¿qué lleva la sangre? Oxígeno. Y entonces, si la sangre no circula, los órganos no tienen oxígeno. Y por eso es que los órganos entran en una hipoxia. Disminuye el aporte de oxígeno a los órganos del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber un daño tisular. Los órganos poco a poco empiezan a morirse por el hecho de que no tienen oxígeno. ¿Y qué? ¿No tomamos? Gracias. Y luego de eso, si ya el corazón no tiene oxígeno, o sea, no está latiendo, los órganos no tienen oxígeno, entonces ya se empiezan a dañar y luego de dañarse pasa esto, un famoso colapso sistémico. Que con el colapso sistémico lo que sucede es de que al no haber sangre y al no haber oxígeno en los órganos, pasan 3 cosas, miren mucho. En el sistema nervioso, el paciente pierde la conciencia. En el sistema respiratorio, el paciente produce apnea, o sea, no respira. Y en el sistema cardiovascular, el paciente se infarta. Entonces, si la pregunta del examen diría cuáles son los 3 sistemas que se ven afectados durante un paro cardiorrespiratorio, ya tienen la respuesta. El nervioso, cuando el paciente pierde la conciencia; el respiratorio, porque el paciente deja de respirar; y el cardiovascular, porque el corazón deja de latir y el paciente se infarta. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No se me han perdido? Entonces, miren, pues, las causas del paro cardiorrespiratorio, usualmente son las causas cardíacas las más frecuentes. Y son esas que les puse ahí: la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. A ver, voy a decir una persona. ¿Sabes, no? Describime qué es taquicardia ventricular sin pulso. ¿Alguien me lo puede escribir? ¿Van a diagnosticar eso en la clínica ustedes? No les estoy diciendo que no importa la diapositiva, pero sí les estoy diciendo que no se estresen por este tipo de cosas. Se aceptan que pasa por eso. ¿Por qué? Porque si un paciente le dice: fíjese, doctor, que yo estoy diagnosticado, cuando ustedes hacen su anamnesis, ¿no? Y le dice: fíjese, doctor, que a mí me diagnosticaron una fibrilación ventricular, cuidado, ¿va? O sea, yo no lo atendería, lo mandaría con el internista y que me mande una nota de que sí lo puedo atender. Para eso apréndanse, no
puede diagnosticar, no diagnostica eso, vamos. O sea, no. Pero apréndanselo porque son causas donde si un paciente les avisa que tiene esto, esto lo va a saber un paciente, vamos a un paciente que el doctor le diga, mire, usted tiene tal cosa, mire, yo tengo un problema en el corazón, y me están dando medicamentos. Porque esos pacientes que ustedes les dicen que ya fue con el cardiólogo, que está yendo con el cardiólogo y que el cardiólogo le ha diagnosticado X enfermedad, tienen que investigarlo bien, ¿no? O sea, pregunten a medicos porque pueden caer en una de esas cosas y lo más seguro que si no lo tratan bien, les pueden ir. No queremos. Vale. Las causas no cardíacas: hipoxia, trauma, hemorragia masiva, polémico, alteraciones electrolíticas, intoxicaciones o electrofusión. En la clínica. Eso ya no es cardíaco, es la clínica corazón. Qué chistoso. Ahorita me cambié. No tengo las otras. ¿Cómo va a ser el resultado de un paciente en la clínica? ¿Lo puedes intoxicar? Tienes que le metas 30 minutos de anestesia. Bueno, entonces no le hagas trabajo clásico, no le hagas. ¿Cuántos cartuchos de anestesia se pueden poner en un paciente? Depende del peso. Y ustedes, en serio, cuando tienen un paciente, toman el peso y hacen su fórmula. Es importante, ¿no? ¿Cómo se va? Pesa más de 35 kilos, y yo creo que esto es lo que más nos interesa. O sea, no estoy diciendo que lo demás no interesara, pero por lo menos ser una previa de por qué pasan las cosas, ¿no? A ver. Eso sí puede pasar. Una grapa, vamos. Una grapa que el protocolo decía que había que ponerle hilo a la grapa. Le ponen hilo. Yo les juro que mientras yo hacía odontología general nunca le puse hilo a la grapa. Pero pónganme, miren pues. Vale. El paciente puede aspirar, ¿vamos? Defíname aspiración de ingestión. Se va a la vida aérea. Ingestión se lo traga, ¿va? ¿Y cuál es el cuál es la forma de identificarlo en ese momento? No, porque se puede. Pero ¿cuál es el reflejo principal de la aspiración? Tos. Si se lo tragó, se fue. Pero la aspiración es que el paciente se quedó trabado y empieza a toser y no puede respirar bien, ¿va? Entonces ahí ya lo pueden diagnosticar, ¿va? Si aspira algo, la tos. Y ahí viene otra maniobra de la que en su momento vamos a hablar. En la clase anterior vimos esto. Alguien que me resume así en un par de palabras que es una anafilaxis. Una reacción alérgica. Que tapa la vía aérea. Tapa la vía aérea, pero es Pero sí, lo que sí. mortal. O sea, si no la tratan inmediatamente el paciente se va a morir. Por eso es de que esto puede provocar un paro cardiorrespiratorio. O sea, si una anafilaxia no avanza, ¿qué está pasando con un paciente que entra en anafilaxia? No respira, o sea, no respira. Si no respira, hay un paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo que va a proseguir de una anafilaxia mal tratada es un paro cardiorrespiratorio. Va. ¿Qué era eso, muchachos? La clase anterior. El desmayo, ¿va? Que el desmayo porque le dio miedo, porque está estresado, etcétera, etcétera. Pero lo bueno con el desmayo es que para nuestra fortuna no es tan común que avance un paro cardiorrespiratorio, a menos que nos pelee y que ni siquiera le subamos las piernas, ¿no? Y que ni siquiera sepamos hacer eso, entonces podría avanzar. Esto, pues ya creo que en la clase anterior lo dejamos claro que es muy peligroso porque no tenemos formas humanas para bajarle la presión con medicamentos en el momento que esté en la clínica. La angina de pecho, ¿se recuerdan de eso? ¿Qué era la angina de pecho?
¿Ah? Dolor opresivo en el pecho, ¿va? El paciente le empieza a doler, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le daban a ese paciente para que mejore? Nitroglicerina. ¿Cómo se divide la angina de pecho? Infartos previos. La pregunta con los infartos previos es: ¿cuánto tiempo debieran de esperar si el paciente tuvo un infarto previo? 6 meses, va, perfecto, 6 meses. Entonces, miren, pues, llega un paciente a la clínica, me duele la pieza 30, y viene, me duele y está ahí chiando de que le duele la pieza y que se la quiten, se la arreglen lo que ustedes quieran. Y entonces el paciente les dice de que hace 4 meses tuvo un infarto y estuvo hospitalizado por un infarto. ¿Qué hace? ¿Alguien dice algo más? Sí, definitivamente estos pacientes, aunque les chillen, lo más que pueden hacer es quitarles el dolor. No pueden hacer más. ¿Y saben por qué? Porque el dolor es un desencadenante del infarto. Pero el problema que viene aquí es que ¿qué pasa si por ese dolor grave que tienen se les vuelve a infartar en la clínica? Va a sonar un poco mal a hombre, pero si pueden no atenderlo y solo darle analgesia, mejor. Y le dicen que vaya a un hospital y en el hospital lo tratan. Y ahí hay varias opciones de hospitales, o sea, si el paciente pues tiene IS, puede ir al IS, si no, pues que vaya a RUDME. Y ahí ya lo manejan de forma hospitalaria, de la mejor manera para evitar que se les infarte. No les estoy diciendo que no la tienen, solo les digo, sean muy cautelosos y tomen buenas decisiones para evitar complicaciones. Entonces, bueno, ya saben que hay que esperar 6 meses. Estas son las cosas que en la clínica nos pueden pasar. Y pueden pasar, les juro que pueden pasar. Por eso es que tienen que estar preparados para cualquier cosa, pero más que estar preparados para hacer un RCP, prevengan. O sea, si pueden hacer una buena anamnesis, si pueden averiguar bien y pueden evitar empresas problemas, no se metan en problemas. A ver, miren pues. Durante un paro cardiorrespiratorio, la muerte no es inmediata. O sea, voy a llegar a algo. Si el paciente se desploma y se cae, en ese momento no está muerto. ¿Les queda claro? O sea, un paciente no se muere en el momento que se cae y se desmaya. Si en ese momento, ahí comenzamos una cuenta regresiva, no lo manejamos, ahí se va a morir. Por eso es que dice aquí que la muerte no es instantánea, sino que son procesos progresivos si ustedes no lo manejan. Pero tengan claro que en el momento que se cayó, todavía está vivo y todavía pueden evitar que se muera. Por eso es que les decía al inicio de que el RCP no es para revivirlo, es para mantenerlo con vida. ¿Les queda claro eso, no? Entonces, por esa razón tienen que actuar rápido. A ver, pues esta diapositiva es así como cultural, no es de detalle. No para que descansemos del tema un poquito. ¿Qué con este tema, muchachos? Los de necrosis. ¿Qué consideraciones tomar en cuenta con los pacientes? Que puede causar una necrosis. Puede causar osteonecrosis. Preguntas clave. ¿Atienden a un paciente que está tomando bifosphonatos? No. No. ¿O es un no absoluto? ¿O es un no depende? ¿Depende de? ¿De cuánto tiempo? ¿Qué dijeron? Sí, ajá. O sea, si es operatoria pueden atenderlo, ¿va? También del tiempo y el tipo de bifosphonatos que está tomando, porque los tomados pues es más tiempo que tienen que tomarlos a los que son inyectados. Va, eso es clave. Y la pregunta es ¿cuánto es el tiempo? Depende, los tomados porque son 6 meses y los inyectados 3 meses. ¿En cuánto tiempo se considera un paciente en riesgo que está tomando bifosfonatos? Si está tomando bifosfonatos orales. ¿Ah? 3 años. Y si está usando intravenoso, 8 meses. No, eso es cuánto dura. Los orales, ¿en qué enfermedades lo toman? Osteoporosis. ¿Y la clásica? Antes de la osteoporosis. Osteopenia. O sea, si un paciente está tomando, si un paciente tiene osteoporosis, osteopenia, tendrían que averiguar si está usando esto. ¿Cómo lo averiguan?
¿Y el paciente se sabe el nombre de esto? No. El paciente le dice, estoy tomando la enfermedad. ¿Cada cuánto se toma esto? Una vez al mes. Entonces, ¿qué le pregunto? ¿Está tomando alguna pastilla que son una de estas mesas, los huesos, etcétera, etcétera? ¿Y los intravenosos para qué se usan? Cáncer. Cáncer, ¿qué cáncer? De próstata, también. Próstata, si es hombre, si es mujer. Útero. Sí, ¿Qué pero. no dijo ahí? De mama. O sea, paciente con cáncer de próstata o cáncer de mama deberán de averiguar si está usando qué medicamento. ¿Cuál ifosfonato? Sí, intravenoso, pero ¿cuál? ¿Cómo? Ese no es ifosfonato, sí es un medicamento que viene de provocar lo mismo, pero eso es una manera diferente. Pero sí, ácido soledrónico. Ah, sí, Tengan en cuenta. ah, ¿qué? ¿Se saben ustedes el estadio de los pacientes con uso de bisfosfonatos? ¿Cómo diagnosticar a un paciente en qué estadio está y según el estadio cómo atenderlo en la clínica? Si no, búsquenlo, porque eso les va a servir. Tienen una clase de eso, en un momento lo vemos, pero la clave de esto es uno diagnosticarlo y saber atenderlo. ¿Cómo? O sea, saber en qué momento el secuestro óseo lo quito, no lo quito, lo dejo, lo curro, lo lavo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se saben eso? Si no lo saben, búsquenlo, porque eso les va a servir. No, este no es tema de examen, este no es mi tema, muchachos, solo lo puse así como cultura general. ¿Y eso? Enfermedad renal crónica. ¿Usted como un enfermo renal crónico? ¿Lo atienden o no? ¿Le pueden poner anestesia o no? No, porque no puedes echar el anestésico. No lo puedes echar él solo, pero sí lo hace a través de Ya. hemodiálisis. ¿Y qué consideraciones tienen que tomar con hemodiálisis? Inmunosuprimido y coagulado. ¿Con qué no te coagula? Con heparina. Entonces, ¿qué tenés que hacer con heparina? ¿Qué hay que describir esa técnica? Que le suspendan la heparina, ¿cuánto? ¿Qué día lo atienden? Si recibe hemodiálisis lunes, miércoles y viernes. ¿Lo atienden al día siguiente o al día? Al día siguiente de la hemodiálisis. Y le piden al técnico que suspenda la heparina una hemodiálisis antes y una hemodiálisis después. Él, según el historial que tiene, según las dosis que usen, deciden si vale la pena quitarlo el día antes. El día después siempre lo quitan. El día antes ellos deciden según las dosis que le pongan, ¿verdad? Pero ustedes solicitan quitarla una antes y una después. Bueno, ya hablamos de eso. A ver, pues, esta es la cadena de sobrevivencia que nosotros tenemos con los pacientes que entran en paro. Que para nuestra fortuna, les decía en la clase anterior, nuestro trabajo llega hasta acá. Lo que está verde es en el hospital. Por lo tanto, que no lo vamos a hacer nosotros. Si no, se imaginan que poner el desfibrilador, etc. Eso no lo hacemos. Esto se supone que la ambulancia llegó aquí en este momento, se lo llevó y siguió con eso. Ustedes se tienen que encargar de hacer estas dosis. Pues qué bueno, pues porque si la clase es más corta, ¿no? Va, miren pues. Puntos clave del soporte vital básico. 1. Lo tienen, esta famosa cadena de sobrevivencia, ustedes la inician. Y la tienen que iniciar antes de los 3 minutos. ¿Se recuerdan la diapositiva de los tiempos? 3, 4, 5, 10. Ahí te lo vamos a poner. Pero el RCP debieran de iniciarlo ustedes por lo menos antes de los primeros 3 minutos. Y ahorita vamos a ver por qué. Le tienen que dar al paciente compresiones torácicas de alta calidad, o sea, eso significa que sean funcionales. No significa ir a pasar el pecho como se les ocurra, por eso que les decía, si no saben hacerlo, mejor no lo hagan, ¿ya? O sea, tienen que ser de buena calidad. ¿Por qué? Porque la
función de las compresiones es que ustedes hagan que el corazón lata y que el corazón circule la sangre y que llegue a los órganos vitales y toda la cosa. Esa es la idea. Entonces, por eso es que tienen que ser de buena calidad. Tienen que saber cuándo usar un desfibrilador externo automático. Lo puse con signos de interrogación porque alguien quiere comprar esta cosa para para eso estamos hospital. Entonces no sean bolas con eso. Proporcionar ventilaciones de rescate también de calidad, o sea, la famosa respiración boca a boca. Que para nuestra fortuna ahora existen aditamentos para no pegar la boca del paciente si no lo quieren hacer. Vamos a hablar de eso. ¿Ya? Si lo quieren hacer, no van. Y por supuesto, en vez de sacarse la madre, debieran de aprender a trabajar en equipo con sus compañeros que estén haciendo eso, que en teoría debiera ser su asistente. Lo tienen que entrenar ustedes. Para evitar que, para lograr que el RCP sea de buena calidad. ¿Ya? Y por supuesto tienen que saber cómo tratar una asfixia, que en su momento lo vamos a ver. Entonces, el paso 1 decía acá esa cosa, reconocer los síntomas. Vamos a avanzar con ese paso. Ahí, reconocer los síntomas. Ya venimos hablando del paro cardiorrespiratorio. Voy a recordar esta diapositiva porque se la estoy poniendo ya 2 veces porque seguro la voy a preguntar, ¿no? Miren, pues. Decía que teníamos que empezar el RCP antes de ¿cuánto? 3 minutos. ¿Por qué 3 minutos? Porque dice que ese se considera el tiempo crítico para iniciar los primeros auxilios. ¿Por qué? Porque a los 4 las neuronas sufren daño, a los 5 las células empiezan a morir, a los 10 el daño cerebral ya se produce y después de eso el paciente se muere. Entonces, por eso es que tenemos 3 minutos para comenzar el RCP y que afortunadamente no es tan difícil. Lo que tenemos que hacer, una vez controlemos nuestros nervios. Ojo con esos tiempos. Miren pues, los síntomas del paro cardiorrespiratorio son 3, que van de la mano con los 3 sistemas que ya les acabo de explicar. Pierde la conciencia, no respira y no está latente. 3 son los síntomas. No tienen que andar investigando más cosas. 3 cosas tienen que averiguar. Estos son otros síntomas también que se pueden presentar y que les van a ayudar. La cianosis, o sea, se ve morado. ¿Por qué se pone morado? Respira. ¿Por qué se le dilata la pupila? No llega suficiente sangre, se dilata. ¿Y por qué no se mueve? Pues porque de plano se nos desmayó. Estos son nada más de auxilio para que ustedes lo terminen de diagnosticar, pero yo creo que entre el miedo que les va a dar no se van a andar poniendo a ver si la pupila está dilatada. Mejor averigüen esto, que es lo que realmente interesa. 3 cosas tienen que averiguar, muchachos. 3. Y les juro que es bien fácil. Miren. A ver, ¿cómo averiguan eso? Siempre lo primero que tienen que hacer es evaluar si el paciente responde. Y suena un poco estúpido, vamos a ver la verdad, o sea, muevan, miren, el paciente les habla. Y lo tienen que hacer de una forma verbal y de una forma táctil. O sea, verbal, grítenle, no le van a hablar como que lo están despertando, o sea, no está durmiendo. O sea, grítenle, muevan. Y 2, los estímulos táctiles, o sea, pellizquenlo. Esto del esternón es muy bueno, muchachos, porque les juro que duele. Ya tengo como poner la página, van a decir, o sea, duele. Con el rodillo le presionan el esternón. Si el paciente después de hacer eso que les acabo de decir, ni siquiera se ha movido, entonces preocúpense, aquí cualquiera me podría decir, pero miren, cualquiera me podría decir, pero miren, si lo muevo, que las cervicales, si han escuchado eso, ¿va? Que si está ahí tirado, no lo muevan porque le van a checar las cervicales y si ya tiene daño, no me parapléjico. ¿Han oído eso? Pero en la clínica se les arruinaron las cervicales. O sea, eso es por si el paciente está tirado en la calle, ¿va? Pero bomberos, pero en la clínica es muy bueno. Ya, va. Entonces, miren, pues, una pérdida de la conciencia, ¿qué emergencia podría representar? ¿Alguien lo dijo ahí? Con 5,
¿Y cómo diferencian en ese momento un síncope del paro cardiorrespiratorio? Continúa respirando, o sea, si está respirando es un síncope. Si está respirando es un síncope. Si no está respirando, el paciente no tiene un simple desfibrilado, el paciente entró en paro. Entonces, bueno, quiero ver lo que ya lo saben. Número 2, primero decía pérdida de conciencia, segundo decía ausencia de pulso, ausencia de respiración, perdón. ¿Cómo evalúan esta cosa? ¿Cómo dirían? Chupo el dedo, se lo tomo para ver si se siente que respira. Así hacen con los bebés. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Vas a sacar un espejo en ese momento? La verdad es que se puede, ¿va? Y creo que funciona porque se te puede empañar y todo, pero dicen las guías de la Asociación Americana que lo que tuviéramos que usar es esta maniobra, que les juro que es mucho más fácil. La famosa maniobra voz. O sea, ver, oír y sentir. ¿Qué se les ocurre con eso? Ver si respira, escuchar si respira y sentir si respiraba. O sea, o así, ¿no? Sí, sí, efectivamente, yo creo que es un poco más fácil. Solo le bajan el volumen al reggaetón que tienen a todo volumen en la clínica y escuchan, ¿no? Bien, pues. La cosa esta dice esto. Tienen que acercar el oído a la boca y a la nariz del paciente. Se van a acostar encima del paciente. Observan si el paciente está moviendo el pecho. Se supone que si acercaron la nariz, el oído, perdón, a la nariz, están viéndole el pecho, ¿no? Se supone, no van a ver hacia el otro lado, no van a ver nada. Y sentir el aliento, porque al momento que ustedes están ahí pegaditos, van a estar sintiendo en sus cachetes si el paciente está respirando. Y todo esto tienen que hacerlo hasta por 10 segundos. Ya vieron que los 3 minutos ya nos cobramos 10 segundos. Es rápido, no se tienen que tardar un minuto ahí tratando de averiguar si respira. Vamos bien. Ahí está el dibujo. Se acuestan encima de la nariz, miran el pecho si se está moviendo, sienten si el aire les toca el cachete y están respirando, y al mismo tiempo escuchan. O sea, con el reggaetón de fondo no, pero si no tienen música. Entonces, con esa maniobra ustedes van a descubrir si el paciente está dejando respirar. ¿Vamos bien hasta acá? Y 3, el pulso. ¿Con qué pulso lo van a hacer? Ahí se lo pulso. ¿Por qué no? No se siente, ¿va? Muchas veces, si apenas uno logra sentir allá en la clínica y ustedes bajan la mano y así sienten el carotido, ¿va? O sea, sienten el carotido. Ya también lo dije, ¿no? ¿Dónde está el pulso carotídeo? Si metemos la tanta vamos a energía cuando de no sé qué. La tráquea, el esternocleido que está aquí, y ese hoyo que está en medio, acá hay otro jarabe. Y si se toca en el esternocleido, así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que tienen que hacer presión en ese espacio que les dije, entre la tráquea y el esternocleido, y ahí lo van a encontrar. Ahí. Anteriormente decían las guías de que había que hacerlo del lado izquierdo porque ahí estaba el corazón. Realmente pueden usar el lado que más les convenga porque igual lo van a sentir. Y miren, pues la clave con esto del pulso, mucha, es esto. Bueno, ya nos habíamos volado 10 minutos con la respiración, ahora tenemos que volarnos los 10 segundos, pero 10 segundos. Ahora otros 10 segundos con el pulso. Lo importante con el pulso es lo siguiente, y es eso. Si en esos 10 segundos no detectan pulso, empiezan a hacer las maniobras. O sea, si sienten y ven que no hay, empiezan. Y si intentan sentirlo, pero no están seguros de haberlo sentido, igual empiezan. ¿Ya? O sea, no pierdan tiempo tratando de buscar el pulso. Por otro lado. Mejor aquí. Vamos a ver en el brazo. No, si no están seguros de haberlo sentido y lo más seguro, la lógica le está diciendo que el paciente se cayó y está con paro y no tienen pulso, comiencen con las maniobras, no pierdan el tiempo, muchas solo se van a meter en problemas. Va. Entonces, una persona se considera en paro al momento que, vuelvo a repetirlo y se lo estoy repitiendo que se juro que se lo va a preguntar.
No responde a estímulos, ya saben cómo. No respira, ya saben cómo. Y no tiene pulso, también ya saben cómo evaluar. ¿De acuerdo? No hay problema con eso. Miren esto. La muerte biológica ocurre cuando es una cuestión cerebral, ¿ya? Que ocurre cuando el daño cerebral se convierte irreversible. O sea, no cuando el paciente se acaba de caer. ¿Se recuerdan de eso que les dije? Se cayó, no es que se murió. Se va a morir cuando el cerebro se muere. ¿Cuánto tiempo se muere el cerebro según la lista que les enseñé? 15 se murió. A los 10 minutos es cuando el paciente ya tiene daño cerebral irreversible. ¿De acuerdo? Ahí lo hacía Agustín. Y por esa razón las guías nos dicen que no debiéramos de tardarnos más de 3 minutos en comenzar el RCP, porque a los 10 el paciente ya se nos murió. Y si empiezan antes de los 10 a los 8, lo más seguro es que ya tiene un daño neuronal que va a quedar vivo, pero con alguna secuela. Y no quisiéramos eso. Entonces, miren, pues, este famoso algoritmo es el que nos tiran las guías del RCP. Y lo importante es que sepan esto. Si el paciente no responde, siempre lo primero que ustedes tienen que hacer antes de comenzar sus maniobras es diagnosticarlo, ¿vale? Porque de plano se cayó porque le pusieron anestesia y se asustó y ustedes le van a empezar a pachar el pecho, el paciente está respirando porque solo era un 5. No pueden hacer eso. Entonces, por eso, lo primero que tienen que hacer primero es diagnosticarlo. Lo diagnostiquen, entonces diagnosticarlo y ya miran si lo solucionan. Y una vez diagnosticado, lo importante es, si se dan cuenta, que aquí dice que inician el RCP. Pero antes de iniciarlo decía que tienen que llamar al servicio de emergencia. Por lo que les decía, porque nosotros solo llegamos hasta el momento a hacer el RCP. De ahí para adelante se lo tienen que llevar a un hospital a que les sigan el seguimiento, porque si no el paciente puede morir, se va a muchar. Entonces esa es la razón por la que una vez lo diagnosticado, que fue lo primero que ya aprendimos a hacer en esta clase, tienen que llamar a emergencia y luego de llamar a emergencia comienzan a dar el RCP, que en la próxima clase lo vamos a dar, que no sabremos. ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda? Va. Entonces, ¿cómo diagnostican un paro cardiorrespiratorio? ¿Con conciencia? ¿No respiran? Va. No hay conciencia. ¿Cómo diagnostican?